Pues, ¿qué creen ustedes? Que Díaz-Canel, el nefasto presidente cubano, ha sido invitado por Andrés Manuel López Obrador, su contraparte mexicano, para formar parte o participar de esos eventos del Bicentenario. Ha habido protestas, el PAN y otros partidos políticos, otras formaciones han hecho alocuciones muy importantes, algunas de ellas incluso haciendo memoria de lo que dijera Fox, que no era precisamente una persona muy, era campechano y no era muy polite, que se suele decir, cuando Fidel Castro iba a juntarse con el entonces presidente Bush y les dijo en un momento dado, ¿sabes el qué? Vamos a evitar este encuentro, come y vete. Bueno, ese come y vete vuelve a estar presente. Mi querido Max, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Marian? Pues sí, efectivamente, la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, pues está a punto de llevarse a cabo. Llega el día de mañana, 15 de septiembre, en el 211 aniversario del inicio de la independencia de México, los festejos y todo lo que tiene que ver para acompañar precisamente a su homólogo Andrés Manuel López Obrador. Y es que esta invitación obedece precisamente a que pues en estos golpes de pecho de izquierda que permanentemente se ha dado un hombre como López Obrador, que de izquierda no tiene nada, porque toda su vida ha vivido como príncipe, ¿verdad? Pues es una hipocresía rampante la que vamos a estar observando. No, y además es que me hace gracia que, como yo digo, son de alguna forma predicadores de lo bueno y vividores absolutamente de todo lo malo. Hablan de libertad, secuestrando la libertad de sus pueblos, de igualdad desde la riqueza que ha sido construida a base de explotarlos hasta el máximo, e incluso pues hablan de justicia cuando ellos mismos hacen todo lo posible por ser jueces y parte. Y todos se juntan y todos tienen una agenda muy particular. Max, ¿cómo se ve el tema de ese socialismo que empieza, o que yo diría que ya está perfectamente cuajado en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, mira, fíjate que Andrés Manuel está viviendo una realidad muy particular en estos momentos, en donde por un lado, pues tiene encima, aunque parezca mentira, pero las órdenes imperantes de la administración Biden a través de las visitas que ha hecho Kamala Harris y su gente más importante, en donde les están exigiendo, aunque esto no se ha hecho público como lo hacía Donald Trump en su momento, les han exigido que detengan, entre otras cosas, a toda la migración centroamericana que ha venido en estas más de 10 caravanas que se han presentado desde 2018. Y es muy contrastante ver cómo un presidente está obedeciendo las órdenes estadounidenses y está yendo en contra de los propios principios que ellos eventualmente deberían defender dentro de ese socialismo, ese comunismo que tanto respaldan, ¿verdad? Y que han estado golpeando, han estado separando familias en México, imagínate, han estado jaloneando a los migrantes y bueno, los han estado encerrando en lugares de verdad infrahumanos, Marian, que es una vergüenza para México y es una vergüenza para la humanidad. Entonces, yo no sé realmente qué es lo que busca presumir con una visita como la de Díaz-Canel en México y ante una realidad que es completamente contradictoria. Y una realidad donde además es tan irónica que se está celebrando la independencia, Julio, o un bicentenario, un aniversario de la independencia, y se invita a un dictador que hace solo unos meses se vio perfectamente cómo era capaz de dar órdenes a sus propios rottweilers de que atacaran a su pueblo si no se defendía esa revolución. Correcto. Y esto, mira, el periodista Max Hub está abordando un tema que hemos visto a muchos que han apoyado a Trump ver a López Obrador de otra forma por la cuestión de que en cuanto a la inmigración ha sido un respaldo. Pero eso ha sido por razones de corto plazo y de menor importancia para México, porque un ideólogo no se desvía de su fundamentación. Claro, no hay más un hombre como ellos. Correcto. Y queda demostrado a través de todos sus pronunciamientos en defensa a Cuba comunista y el papel que Cuba comunista le está otorgando a él en cuanto al Grupo de Puebla, en cuanto a la CELAC, que se va a celebrar la otra semana, de la cual va a asistir el dictador Díaz-Canel. La CELAC es una organización paralela que busca desplazar a la OEA, busca desplazar la influencia de los Estados Unidos y Canadá en los asuntos
de Iberoamérica. Entonces, es altamente peligroso porque esa institución es dominada por Cuba comunista. Entonces, México tiene un papel, el México de López Obrador, me refiero, muy preponderante en eso. Entonces, por un lado, le da a los Estados Unidos algo que busca. ¿Y qué es lo que buscan? Las inquietudes de la frontera. No el tema de controlar los carteles de droga, no, eso no. Claro. Eso no, sino los inmigrantes, que es algo que contentó a la administración anterior y está contentando a esta. Sin embargo, es un agitador muy proactivo, me refiero a López Obrador, en cuanto a promover la agenda del socialismo. Es de tirar la piedra y esconder la mano. Pero Max, las protestas dentro de México han sido intensas y además yo no creo que Andrés Manuel esté en estos momentos tampoco a nivel de popularidad dentro del propio México para arriesgarse a hacer cosas como esta, en un país donde la política migratoria es extremadamente dura con los extranjeros, donde la corrupción lamentablemente está a los niveles más altos y la impunidad casi se equilibra con la corrupción. Y el narcotráfico ni te cuento. Parece que Max hemos perdido más, pero Julio, te hago la misma pregunta que le hacía él. En estos momentos donde México está sumido en corrupción, impunidad y sobre todo carteles del narcotráfico que tienen tantos intereses comunes en el resto de nuestra América Latina, yo me imagino que Andrés Manuel no está para hacer muchos alardes. No, pero tiene la complicidad tácita que le está dando a los carteles de droga, le asegura a él que no van a conspirar contra él, no le van a hacer la guerra que le hicieron a otros gobiernos. Su lenguaje es muy populista, es muy condescendiente con determinados grupos que él quiere contentar, y eso le sirve para seguir, excepto en lo que tenemos que la oposición mexicana recobre realmente el poder político. No hay ninguna duda del poder que ha tenido Cuba en el pasado y que sigue teniendo todavía aún en el presente, y no estoy hablando solamente del Foro de Puebla o el de Sao Paulo, estoy hablando de la injerencia directa en asuntos, por ejemplo, como Colombia, en la desestabilización de varios lugares de América Latina, porque tienen interés de desestabilizarlo. ¿Tú crees, por ejemplo, que en Perú un presidente como Castillo hubiera llegado al poder si no hubiera sido por ese apoyo de esa agenda globalista y de todos estos socialistas comunistas? No hubiera llegado porque... Y esto, y me alegro muchísimo que tú toques este punto, Marian, porque es importante que se eleve la concienciación propia, que Cuba comunista, a partir de la caída del comunismo soviético, es quien ha reemplazado esa figura de organizar, de reformular el comunismo en el continente. Venezuela ha sido el botín y es algo realmente extraño porque Cuba comunista manda y expropia, o sea, todos los recursos de Venezuela, y el narcotráfico, más allá de que no es una novedad, porque desde la década de los 70 Cuba comunista activamente está involucrado en el narcotráfico, pero ya es en estos momentos una fuente de ingreso de supervivencia. Y ahí es donde México juega un papel sumamente importante. Y mira, lo vimos muy claro en Bolivia, el esfuerzo del castrocomunismo para que regresara Evo Morales. Lo vemos en el papel que tienen con el kirchnerismo. Lo hemos visto Argentina. en Ecuador, por ejemplo, con la posibilidad de regreso de Correa. Lo hemos visto con las FARC y el deseo de Cuba y el Vaticano negociar un acuerdo de infamia, que ese mismo Vaticano, vemos como su representante, el cardenal O'Malley, va a Cuba, igual que hizo en el 2014, con el preludio del acercamiento, que en mi apreciación es lo que se está tramando y lo único que lo impide... Yo estoy todavía esperando, Julio, no solamente que el prelado, sino que el Santo Padre, el que se sienta con Pedro y le dan las llaves y todo lo demás, bueno, ese señor, yo estoy deseosa de que cuando ocurrieron los eventos en Cuba hubiera sido el primero en ponerse al lado del pueblo cubano y en denigrar la postura que tuvo el gobierno de Cuba. Bueno, estamos de regreso, hemos recuperado el contacto con nuestro querido compañero Max Aub. Inmediatamente, Max, te pregunto, ¿por qué el pueblo de México se opone a la visita de Díaz-Canel? Bueno, la mayoría de los mexicanos nos oponemos prácticamente porque reconocemos que es una farsa el comunismo, y además estamos ya con muchísima más conciencia, y especialmente los mexicanos, de la realidad cubana, de lo que viven los cubanos en la isla, y por supuesto que también ha derramado y trascendido mucho de lo que se ha dicho a través del exilio cubano desde el sur de la Florida, pero particularmente hay una oleada de cubanos muy importante que ha llegado a territorio mexicano desde el sureste,
y ellos son los que traen esas noticias, los que traen todas esos comentarios y pruebas de cuál es la realidad que viven los cubanos y cómo es el comportamiento del gobierno. Y los mexicanos no son tontos, podrán ser pobres, pero no son tontos. Y se dan cuenta que es una farsa, una completa farsa, y no solamente no están de acuerdo, pues hay una actitud de no querer jamás vivir como ellos, ¿no? Pues fíjate que en eso coincidimos, porque ver, por ejemplo, una señora como Ocasio Cortés, como digo, con zapatos que pueden pagarle la escolaridad o la comida a una familia, hablando de tax the rich, no deja de ser medio curioso. Pero bueno, Julio, tengo 1 minuto y medio, te lo quiero dar a ti. Mira, es muy importante el nivel de concienciación que hemos visto, porque México, históricamente, México nunca rompió las relaciones con Cuba comunista. Y no es lo mismo lo que vimos en la década de los 60 y los 70 a lo que estamos viendo hoy. El pueblo mexicano tiene una concienciación correcta de la realidad que hay en Cuba y hay que aplaudir y apoyar a esa voz dentro de México que respete y pide la libertad para Cuba y preservarla en su país. Bueno, me quedan nada más que 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte. Hemos visto la respuesta del presidente de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el presidente de los Estados Unidos en su apoyo a este squad del Congreso que no deja de sorprendernos? ¿O quién está realmente manejando las cuerdas de ese gobierno? Que en el día de ayer vimos incluso cómo le cortaron el micrófono en un acto al presidente de los Estados Unidos cuando quiso aceptar una pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto? El expresidente Barack Obama es la persona que más influencia tiene en el Partido Demócrata y su política, y el muro de contención son las elecciones del 2022, de término medio del año que viene. Por eso es que la administración Biden-Harris no se ha acercado ya a Cuba comunista y no se ha pronunciado más directamente. Es por esa razón, singularmente, que hemos visto cierto freno, si se quiere, en determinadas políticas. Pero hay que tener mucho cuidado porque abiertamente lo está diciendo, y ese acto de cortar el micrófono... Es peligrosísimo, es el presidente de los Estados Unidos, igual que se criticaban los actos de censura con Trump, que por primera vez el presidente de los Estados Unidos diga yo voy a aceptar una pregunta y le corten inmediatamente el micrófono, más todo este tipo de eventos que estamos viendo donde desgraciadamente no está en su mejor condición ni física ni mental. Correcto. Y esa es la realidad y lo podemos llamar como quieran, deja muchas alternativas y deja muchos agujeros de quién está realmente manejando esas cuerdas. Y es un gran peligro porque si miramos la historia, Roosevelt, cuando los acuerdos de Yalta estaban muy mal, Stalin se aprovechó. Es muy peligroso cuando eso ocurre. Pues os